del personaje con el bebé en brazos. Todo es, como os decía, es una historia terrible, es una historia totalmente conmovedora. Lo pasas muy mal leyéndola. Sin embargo, tiene un punto magnético. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo. Hoy vamos a estar un rato ojeando un cómic que yo os adelanto es muy especial, un cómic que además yo tenía muchas ganas de hacer vídeo y compartirlo con vosotros, que creo que aporta una línea diferente dentro de la que hemos venido siguiendo últimamente en el canal, ya que vamos a hacer un pequeño descanso de tanto superhéroe, de tanto rollo noventero, musculoso, extremo, testosterónico. Eso de momento lo vamos a dejar descansar, y en este caso la obra que vamos a estar ojeando es una obra de cómic europeo, y para más señas es un cómic español, con lo cual esto es una especie de novedad absoluta dentro del canal, ¿no? Destaca por muchas circunstancias, pero yo creo que una de ellas sería que su autor es alguien que yo creo que hay que reivindicar muchísimo, y se reeditó recientemente por el sello ECC. Ahora mismo en España creo que sus últimas obras, bueno, lo que serían sus obras completas, están publicadas recientemente, todas en tomos, así que creo que es un muy buen momento para reseñar esta obra, que no es otra que El hombre que ríe. El autor del cual estamos hablando es Fernando de Felipe, y está, digamos, fundamentada, es una adaptación de la novela de Víctor Hugo. Es decir, Víctor Hugo, una novela de 1800 y pico, etapa del romanticismo total, con una temática terrible, no lo vamos a negar, una temática terrible que además el propio autor escribió desde el exilio. Pretende ser una crítica social que habla de la relación entre las clases acomodadas, las clases ricas, por así decirlo, y una clase popular que en aquel momento estaba sufriendo terriblemente, estaba sufriendo el hambre, la pobreza, la peste. Terrible. Estamos hablando de una historia absolutamente terrible en ese aspecto, que se ve perfectamente reflejada en el dibujo que hace Fernando de Felipe. Fernando de Felipe es un capo, es un jefe. Pues os lo digo, es un tipo que le tocó una época del cómic muy difícil. Esta obra se publicó muy a finales de los 80. Este tomo concretamente es de él. Vamos a mirarlo ya que estamos aquí. Vamos a ser un poco documentalistas. 1992, pero esta obra se publicó serialmente, así que se publicó o bien muy a finales de los 80 o muy a principios de los 90. Una obra complicadísima para la historia del cómic español, sobre todo porque la industria entera estaba cambiando del formato de revista al formato de cómic, y en aquel momento el cómic nacional, como el que estamos viendo ahora mismo, estaba sufriendo muchísimo porque el manga y el cómic norteamericano estaban comiéndose iba a decir un trozo del pastel, estaban comiéndose una fracción del mercado increíble, y aquello hizo que el cómic dejase de ser un negocio para los autores españoles, salvo aquellos que estuviesen preparados para adaptarse a esos nuevos mercados. Pero eso será otro vídeo, eso ya hablaremos de ello en un futuro. Ahora vamos a centrarnos en lo que tenemos entre manos, ¿vale? Fijaos esta viñeta, estilo Fernando de Felipe a tope. Fernando de Felipe es un autor que destaca porque se mueve muy bien. Voy a volver a la primera página que estábamos antes. Se mueve muy bien con este tipo de personajes. Su estilo siempre se mueve entre lo grotesco, entre lo cartoon, entre lo caricaturesco a veces, pero no pierde la expresividad, no pierde el sentido, ¿no?, de lo que está narrando. De hecho, él apoya mucho, por así decirlo, la emoción de lo que está haciendo. Aquí, de hecho, al encargarse del color y del dibujo, fijaos la sensación de ominosidad, ¿no?, que tiene la página en su conjunto, este mar terrible. Aquí en esta obra hay mucho esa sensación, ya os digo, como está basado en una obra ahí romántica súper negativa, tiene mucho esta sensación de la fatalidad, del destino, de que los personajes están condenados a enfrentarse a algo terrible, que en el fondo no hay esperanza. Sí que hay pequeñas lucecitas que permiten que los personajes tengan por lo menos el instinto de seguir adelante, pero es una obra en la cual es como que la vida en sí misma se presenta como un castigo, ¿no? No es una obra en absoluto comercial, como estaréis viendo. Sí que sus dibujos, a mí especialmente el color, siempre me ha parecido que tiene un rollo muy de dibujos animados. O sea, esto hubiese dado a pie, yo creo, una película de dibujos animados excelente. La gama de colores que utiliza Fernando de Felipe, magnífica. Yo creo que aquí ya era profesor de universidad. Este es un artista que cuando abandonó el cómic directamente se dedicó a ser profesor de arte. Así que, bueno, estamos hablando de un tío que está muy puesto en lo que hace. Y la historia, pues bueno, como veréis aquí, directamente empieza con este personaje, ¿no?, que es como una especie de personaje errante cuyo rostro no podemos ver, que se encuentra con una mujer muerta debajo de la nieve. Resulta que esta mujer muerta tiene un bebé
y pues este chico, este personaje se apiada del bebé y se lo lleva, ¿no? Ya que aparecen estos monstruos y me parece, fijaos la expresividad, del personaje con el bebé en brazos. Todo es, como os decía, es una historia terrible, es una historia totalmente conmovedora. Lo pasas muy mal leyéndola. Sin embargo, tiene un punto magnético. Esto no es que haya un monstruo que se los vaya a comer, es poético, quiero decir, es una cosa metafórica, es una cosa muy también del simbolismo de la época, ¿no? Son las mandrágoras, una especie como de monstruo del destino que le habla al personaje desde el bosque, pero que no existen, en realidad no está ahí, no son más que una personificación de la incertidumbre, ¿no? Entonces este protagonista nuestro decide pillar al bebé, decide tomar al bebé, quedárselo y decir no vas a morir como este hombre ahorcado ni como esta madre que has dejado muerta debajo de la nieve, sino que tú y yo nos vamos hacia lo desconocido, nos vamos a ir hacia la oscuridad y vamos a sobrevivir. Y mirad la siguiente página cómo hace la transición, ¿no? A ver, no os voy a contar todo el cómic, esto os lo he contado para que sepáis un poco cómo arranca la historia y a partir de aquí os voy a dar unas pocas pistas para que os pueda interesar. Fijaos los árboles, cómo están representados. Voy a acercar mucho el cómic a la cámara. ¿Lo habéis visto? Voy a llamarlo bien, manchurrón. Esa especie como de manchurrón agresivo que utiliza el autor para dibujar esta especie como de bosque gélido. La sensación de frío. Fijaos lo bien representada que está la sensación de frío. La sensación de frío, de soledad, de viento. Casi también se perciben los sonidos de este bosque, ¿no? Muy bien seleccionados también los bloques de texto. Evidentemente recorta mucho del texto original de Víctor Hugo, hace que sea mucho más ligerito de leer que la novela, o sea que está bien. Aquí una vez más, fijaos los colores. El personaje entra en una estancia y la estancia está iluminada por una hoguera y se nota el calor, ¿no? El uso de los colores cálidos y demás. Y aquí entra nuestro pobre protagonista con su bebé en brazos y se encuentra este hombre que vive con un lobo. Bueno, la cosa es que tienen una conversación. A partir de aquí sí que voy a omitir cosas, no quiero cargarme la historia. Tienen una conversación, digamos que se llevan bien y la historia, pues bueno, progresará. Digamos que con la relación entre estos tres personajes que acaban de conocerse, pues se irá generando todo lo que es la historia en su conjunto. Fijaos qué guapa la ilustración de este hombre con su... ¿Cómo se llama esto? Con su... Joder, he perdido la palabra. Con su fuego. Voy a decir con su fuego en la mano y este lobo que va con él. Y bueno, van avanzando en la nieve para descubrir a la mujer que ha muerto. Descubren que la mujer tenía la peste, también descubren al hombre ahogado. Y finalmente se da un poco la gran revelación de esta primera parte de la historia, que es que nuestro protagonista, por eso se llama la historia El hombre que ríe, y por eso sale así con el rostro tapado por esta tela. Nuestro protagonista es un protagonista que tiene una mueca permanente en la cara, algo que es totalmente eso, expresionista. Una cosa que es totalmente expresionista, ¿no? Tenebrismo a tope, que es... esta mueca deforme, esta cara horrible que tiene, bueno, horrible, esta mueca como de una sonrisa macabra que está constantemente dibujada en su rostro. Y el hombre en un momento dado se apiada y deciden que van a ser amigos, que es lo que os decía. Esto genera un poco la dinámica que habrá entre los tres. Para terminar de arreglarlo, para que veáis el grado de alegría que tiene esta historia, el bebé, la la niña, que han decidido quedarse estos tres para correr grandes aventuras, está ciega. Es decir, tenemos a un hombre viejo, una bebé ciega y a un hombre al cual se le ha deformado el rostro y lleva constantemente una sonrisa macabra. O sea, haceos a la idea de la alegría de vivir que transmite esta historia. En fin, es algo con lo que el autor juega muy bien, es consciente y digamos que trata mucho así con lo que serían las emociones, ¿no? De las imágenes. O sea, no hay una sola página que no esté perfectamente representada. Los colores están encajadísimos, perfectos. Cada personaje tiene su rollo. Este autor, además, Fernando de Felipe es un autor que... digamos que no permanecía fiel a un estilo de historia, no permanecía fiel a un estilo de narración. Yo le conocí particularmente, si mal no recuerdo, por una historia sobre Vietnam que tenía, una serie de historias que se llamaban Nacido Salvaje, pero luego tiene historias que critican a los mass media, critica la época aquella de la televisión y los medios de comunicación sin alma. También tiene historias así como más macabras, un poco más de acción. O sea, es un autor que desde luego es inquieto, generó muchas historias. El problema es que se le quedó pequeño el mercado español y en lugar de marcharse fuera, tal vez a Francia o tal vez a otro tipo de mercados, pues yo creo que se aburrió de lo que había aquí, se resignó y finalmente pues acabó dedicándose a ser profesor y abandonando el cómic. Una pena porque, como estaréis viendo, sus páginas tenían una energía especial, tenían un estilo que hubiese funcionado perfecto en los 90, estoy seguro de que a día de hoy seguiría haciendo obras muy buenas. Él ha amagado con que tal vez vuelva, pero bueno,
ya veremos. De momento espero que con la reedición de sus obras haya lectores nuevos que lo descubran y que reivindiquen un poco su figura, porque en serio que es un autor que se quedó ahí en un limbo, por así decirlo. Voy a hacer un resumen muy rápido de cómo era, a qué me refiero con ese limbo, ¿vale? En los 70 y 80, como os decía antes, se impuso mucho la figura de la revista de cómics. Creepy, Zona 84, Ilustración y Cómics, Totem, muchas más, había muchas más, ¿vale? Entonces los autores podían publicar serialmente sus historias. Y así, de alguna forma, las revistas eran compartidas por artistas internacionales y nacionales. Y más o menos, aunque no fuesen millonarios, los artistas nacionales tenían una manera de ir ganando algo de dinero y ir haciendo algo de obra. Sin embargo, al caerse, digamos, esa industria del cómic, esa revista, porque también llegaron generaciones nuevas que no estaban interesadas en ese modelo de cómic, que ya lo que querían era rollo americano, rollo manga, pues las revistas de cómics fueron cerrando progresivamente y los artistas que no se adaptaron a ese tipo de mercado se quedaron en un punto muerto. Fernando de Felipe fue de los que estuvo en la última época de eso. O sea, para que os entendáis, él es del 65, o sea, que este tío le pilló con menos de 30 años, esa época de transición, ¿vale? Entonces el hombre, pues, yo le conocí a través de, básicamente, de revistas de segunda mano que compré, que decía, oh, madre mía, este tío qué talento tiene, este tío tendrá 1000 obras publicadas, será un autor conocidísimo. Y bueno, sí era conocido, ganó premios aquí, premios en el Salón del Cómic a la mejor obra y cosas por el estilo, pero para cuando yo le conocí ya el hombre no hacía cómics, ya lo había dejado o estaba en proceso de publicar el último, pero vamos, y fijaos qué páginas más buenas, más llenas de energía. En fin, os he contado esto porque creo que es como el gran, aparte del gran drama que tiene el cómic en sí mismo, que es un cómic, como veréis, de personajes atormentadísimos, de destinos terribles, de enfermedades, de que cada vez que algo sale mal, siempre dices, no pueden ir a peor las cosas, y las cosas empeoran. O sea, es una historia terrible. Aparte de eso, está el entre comillas drama, que comparado al de los personajes no vale para nada, del autor que, pese a su enorme y gigantesco talento como ilustrador y como autor de cómics, pues no decide que no quiere seguir porque no hay un sitio para él en el mercado y finalmente deja estas obras como legado de lo que hizo, ¿no? De hecho, él comentaba hace poco en una entrevista que estuve leyendo que es que sus hijas no le han visto leer. Sus hijas no le han visto dibujar, cómics. De hecho, han descubierto sus obras, han redescubierto sus obras como autor de cómic en tiempos recientes, porque es que se ha tirado 30 años sin publicar prácticamente nada, sin dibujar y sin hacer nada. Solo, bueno, aparte de ser profesor de universidad, que a ver, que cualquiera no es profesor de universidad. Yo mientras os voy dando la chapa, os voy enseñando páginas para que veáis de lo que estamos hablando, el nivelazo que gasta el amigo Fernando de Felipe, que aquí la cantidad de trabajo que invirtió, una vez más, fijaos las sombras, los colores. Esto es, además, como os decía, como suelo decir en los vídeos que hago en el canal, esto es artesanal. Aquí ni Photoshop, ni tabletas digitales, ni nada de nada. O sea, esto está hecho al estilo artesanal, al estilo antiguo, es decir, toneladas de trabajo, toneladas de que te equivocas con una página, pues empiezas desde cero otra vez, y un trabajo así muy... es que se nota hasta la textura del papel. Esta textura del papel pues es del papel real que está pasado por la fotomecánica, ¿no? Muy bueno, y como os decía antes, mirad qué ominoso, mirad qué cielos más ominosos, os lo hubiera... Mirad cómo se echa. Es como el destino, ¿no? Este cielo es como un destino terrible que se echa encima de los personajes. Las ilustraciones llegan a un punto en que casi se asemejan más casi a cuadros que a viñetas de cómic. La carga que tiene emocional es tremenda. Y lo que ahora es, mirad qué página otra vez, increíble. Los valores que tiene de producción gráfica, los valores de composición, el cariño puesto a las ideas, a las historias, es fundamental. Esta es la última secuencia, que es una secuencia desesperada. Esta es terrible. O sea, todas las secuencias de la historia son terribles. Por el camino tenemos enfermedades, tenemos un personaje que descubre que su familia era de otro nivel social. O sea, nuestro hombre que ríe resulta que desde un principio era alguien que perteneció a un escalón alto de la sociedad y tiene que vivir las penurias de la gente pobre, que es precisamente un poco la denuncia social que hacía la obra. Y al final es una especie como de persecución desesperada porque sus dos amigos, la chica que ya es mayor y el señor que les adoptó, pues resulta que quieren marcharse, quieren largarse de allí, y
personaje intenta encontrarles para recuperarles, ¿no? Pero como está escrito ya en esta historia desde un principio, que se entiende, la fatalidad está en todas partes. Y la historia, pues evidentemente, pues eso, siempre va a acabar en lo peor que pueda acabar, siempre va a ser lo más triste posible. No os voy a enseñar la secuencia final, pero bueno, sí que os voy a enseñar, pues no sé, creo que en las últimas páginas, voy a omitir algo, en las últimas páginas se ven algunas ilustraciones. Esta, por ejemplo, es un poco más luminosa que el resto del cómic. Se parece más al tipo de portadas que hacía Fernando de Felipe en la época. A mí personalmente es que me encanta Fernando de Felipe. Yo le veo muchas influencias de artistas, no voy a decir de su época exactamente, pero artistas, digamos, que afectaron a su generación. Sobre todo veo un Richard Corbin aquí, en el sentido de utilizar personajes así como grotesquillos, con proporciones así como más retorcidas, más... Yo le suelo decir muñecos, como más, que casi parecen más muñecos, ¿no? No intentan tener esa humanidad tan estilizada que hacen otros dibujantes, especialmente los norteamericanos, sino que aquí el autor juega también con que los personajes sean así más, pues no sé cómo llamarlo, más comprimidos, con proporciones más cortas, tienden a ser más achaparrados. Pues eso, más da la sensación como de ser un poco más, eso, tirando a un cierto garabato, pero con estilazo y con una capacidad de narración súper firme. Espero que os esté gustando. A mí, yo es que me he leído el cómic antes de... No me acordaba de él, me he leído el cómic antes de ojearlo aquí con vosotros, y en serio que es que me ha dejado mal cuerpo. Me ha dejado, por una parte, la sensación de que este cómic es una obra maestra, en serio, y por otra parte es un cómic terrible. Es que es terrible, o sea, increíble. Tiene muy parecido, por terminar un poco el vídeo con esta idea... ¿Os acordáis del tipo de mal rollo que da, por ejemplo, la película Dumbo? Cuando tiene el mal trip y Dumbo y estas cosas, con esos colores tan de dibujo animado, pero envolventes, que se te echan encima y te hacen vivir una especie como de fiebre chunga. Pues más o menos esta historia, El hombre que ríe, con este titulazo buenísimo que os estoy enseñando para cerrar el vídeo, más o menos son las sensaciones que consigue este cómic. Ya os digo, si lo veis en la tienda y os apetece compradlo, os lo leéis. Si no, en la biblioteca es muy posible que lo tengáis con la reedición. Es posible que tengáis la posibilidad de encontrarlo por ahí, si os lo cruzáis. En serio, dadle una oportunidad y leedlo, porque es un cómic que es de esos cómics que vamos, que te vas a acordar. Os vais a acordar de él durante unos días cuando lo leéis, porque es una historia... Es terrible, pero al mismo tiempo son personajes que no sé, que te enganchan. Son personajes que son muy entrañables. Son muy... no sé. No sé cuál sería la palabra exacta para decirlos. Digamos que les coges aprecio con mucha facilidad y viajas con ellos en este viaje tan terrible que es El hombre que ríe. Y ya os digo, si os ha gustado, si no os ha gustado, lo de siempre. Si me he dejado cosas por decir, que como siempre me he dejado 55.000 cosas. Si se os ocurre algún otro tipo de historia, sobre todo si sois de nacionalidades, por ejemplo, como la mía, que yo no soy norteamericano ni así, soy de España, con lo cual muchas veces la industria local de nuestros cómics no es la industria, digamos, mundialmente conocida. A veces hay este tipo de obras que no son tan conocidas mundialmente, que son tan a reivindicar o más que las obras más famosas. Y si os ocurre alguna que podamos ver aquí en el canal, ponedmelo en comentarios. Cualquier cosa que os ocurra, estamos en contacto, vamos hablando las cosas y continuamos en un futuro con más cómics, que espero que no sean tan terribles como este, pero sí espero que sean tan buenos, porque esto es, chavales, esto es la crema. Chicos, pasadlo bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.